tiempo en esta noche. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti, porque sabemos que mientras nosotros nos dedicamos a tu obra, tú suples todas nuestras necesidades. Cualquier necesidad de cualquiera de mis hermanos que está aquí, sea provista en el nombre del Señor Jesucristo. Y podemos descansar, Señor, que también tú nos vas a hablar en esta noche, este tema que es tan importante para nuestras vidas. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y declaramos que cualquier espíritu de las tinieblas que quiere oponerse a lo que se va a ser hablado, sea totalmente atado y destruidas sus obras y silenciado ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo. Todos decimos amén. Amén. Ok, Amén. Amén. bien, bien. Bueno, se me ha pedido especialmente para esta noche que les comparta acerca de sanidad divina. Y es un tema que es bueno reflexionar porque nosotros tenemos que darnos cuenta cuánto hemos aprendido de ello, ¿sí? Porque esto está conectado con la fe, ¿sí? Y tenemos que saber de lo que hemos aprendido, no solamente lo que hemos aprendido en las clases de la iglesia, sino lo que hemos aprendido a través de toda nuestra vida cristiana, realmente cuánto de lo que hemos aprendido está alineado con la escritura y cuánto nos ha servido en nuestra vida práctica. Entonces yo creo que va a ser una buena manera de poder hacer no solamente memoria, sino hacer conciencia de qué es lo que realmente podemos rescatar de la sanidad divina y de la fe también, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar diciendo, a modo de introducción, porque no solamente quiero darles versículos y puntos para estudiar, sino quiero que reflexionemos un poco acerca de algunas cosas. Voy a ir lento porque en realidad este tema es un tema que tenemos que entenderlo bien. Si no lo acabo, bueno, lo dejaremos ahí nomás hasta que Dios nos dé la oportunidad, ¿sí? Lo primero que vamos a decir es que Dios confirma su palabra con milagros. Ese es el texto primero que vamos a revisar de Marcos 16, versículos 17 y 20. Marcos 16, 17 y 20. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice, y estas señales, está hablando de señales específicas, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y el versículo, sí ha faltado el otro. Sí, pues. Sí, yo creo que no se lo escribí, pero yo lo tengo acá a la mano. Después que dice las lenguas, sí, habla Marcos y dice lo siguiente, dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, todas estas señales, incluyendo la sanidad divina, son credenciales o evidencias que Dios está presente. Hay que poner el versículo 20 de todas maneras nuevamente, que es un resumen de lo que hemos leído en los versículos anteriores. ¿Sí? Marcos 16, 20. Por favor, no me quiten los versículos hasta que yo les diga gracias. Así podemos fluir. Dice, versículo 20, gracias. Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ok, o sea que cada vez que nos enfocamos en la palabra de Dios, nos tienen que seguir las señales, nos tienen que seguir las manifestaciones del poder de Dios. Amén. Pero tenemos que centrarnos en la palabra. Gracias. Entonces, ¿por qué esto es importante?
porque esas manifestaciones del poder de Dios demuestran que Jesús está vivo, que Él ha resucitado, ¿sí? No hay cosa más tremenda que ocurra en la sanidad y que en esa sanidad la gente que la puede palpar se da cuenta que su Dios es real, ¿sí? Lo hemos sacado de la historia que está en la Biblia y lo hemos trasladado al momento preciso en el cual estábamos viviendo y contemplamos esa sanidad, ¿sí? Yo he tenido oportunidad de ver sanidades extraordinarias. Creo que en algún momento se las conté, ¿no? Acerca de, por ejemplo, de una persona que tenía cálculos al riñón y delante de todos se levantó la camisa, era un varón, y se hizo un puntito por donde comenzó a salir la sangre de una manera muy poquito, y el cálculo saltó a la mano del evangelista y se cerró la carne y la sangre. Eso sucedió en un ratito. Ese fue un milagro realmente que nadie podía negar. Yo me había ofrecido para ayudar al predicador, entre otras personas, yo estaba a 1,5 metros, así que yo sé lo que vieron mis ojos. Y esa fue solamente una de las maravillas que sucedieron en esa noche. Entonces, eso nos hace ver que hay un poder detrás de la vida de un creyente. Por eso dice que estas señales seguirán a los que creen. Muy bien, vamos a seguir con el texto de Filipenses 3:10, donde el apóstol Pablo, ya no Jesús, sino ahora Pablo, nos habla de que hay un poder. Dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si ustedes leen todo el contexto de este capítulo, está hablando de que Pablo había ganado muchas cosas en el judaísmo, hasta que conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, y Dios le cambió toda la plana completa. Y una de las cosas que él conoció fue el poder de la resurrección de Cristo. ¿Sí? El poder de Dios en acción. El poder de Dios que evidencia que Jesucristo ha resucitado. Está vivo. ¿Ok? Entonces, si Dios puede resucitar a alguien, entonces también puede sanarlo, porque resucitar es mayor que sanar. Y sanar es un nivel más bajo en el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora, yo como creyente, la única señal que yo necesito ahorita, si yo estoy pasando por una enfermedad, es agarrar por lo menos un versículo. ¿Sí? No necesito una lista de versículos, aunque para sanidad divina hay varios. Pero si yo me aferrara solamente a uno solo, ese uno solo tiene el poder de Dios para hacer el milagro. Les voy a dar un texto de los que a mí me gusta mucho para sanidad divina. Primera de Pedro 2:24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, punto y coma, y por cuya herida fuisteis sanados. Ajá. Esta es una alusión a Isaías 53. ¿Sí? Ahora, díganme, hermanos, ¿en qué tiempo verbal está esta frase en cuanto a la sanidad? Pasado. Pasado. Ahora, ¿por qué oramos muchas veces y decimos que el Señor nos sane? Y estamos esperando una sanidad en el futuro, cuando la Biblia dice que esa sanidad ya ocurrió en la obra de Cristo, en el mundo espiritual, ya nosotros hemos sido sanados. ¿Sí? Ese solo versículo, esa solamente parte de este versículo, sería suficiente para que nosotros nos agarremos con uñas y dientes y creer a como de lugar que toda enfermedad ya fue sanada. ¿Quiénes dicen un amén a eso? Amén. Amén. Ahora,
Yo sé que de alguna manera tú tienes información sobre sanidad divina. Pero ¿qué pasa? Aquel creyente que está buscando que la sanidad se manifieste, lo que ya Jesucristo hizo, entonces entra a una batalla espiritual. Porque el diablo va a jugar con una serie de mecanismos para que la persona no alcance su sanidad. Y voy a hablarle de algunos de ellos, ¿sí? ¿Cuántos les gustaría saber? ¿Cuántos están curiosos? A ver. Amén. ¿Sí? No he escuchado amén. A ver, quiero que participen Amén. ustedes. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Ya se Aleluya. Es despertaron. muy bonito escuchar esos amenes. Nos llenan de alegría y de inspiración. Perfecto. Entonces, lo que el pueblo de Dios demanda, ahí se lo damos. ¿Ya? En primer lugar, esta es una de las estrategias o tácticas que tiene el enemigo. En primer lugar, la palabra de Dios, estoy escuchando como que alguien está friendo un huevo por ahí. ¿Sí? Ok. Ok. La palabra de Dios tiene que quedar finalmente en nuestro corazón. Lo repito, la palabra de Dios tiene que quedar finalmente en nuestro corazón. Ese debe ser el último paradero de ella. Así como los micros tienen un último paradero, la palabra tiene que quedar finalmente en el corazón y no en la cabeza. ¿Sí? Vamos a ver Romanos 10, versículos 8 y 10. Romanos 10, versículos 8 y 10. Miren lo que dice. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en dónde más dice, En tu corazón. en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Porque con el corazón, ¿qué dice? Se cree. Se cree. Pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, acá está diciendo que si tú estás viendo lo que dice en la mitad del versículo 8, esta es la palabra que estamos predicando. Nosotros no estamos predicando cualquier cosa, estamos predicando la palabra de Dios. Entonces, esa fe que nosotros sabemos en este mismo capítulo, dice en el versículo 17, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, esa fe que ha sido generada por la palabra tiene que estar en mi corazón. Lo podemos decir de otra manera. Es una posesión del corazón que cree. La palabra de Dios es una posesión en el corazón de la persona que cree. Ahora, el enemigo sabe que si puede detener la palabra de Dios en tu cabeza antes que llegue a tu corazón, él convertirá esa palabra en una creencia intelectual. Cuando la fe verdadera es espiritual. La fe no es una convicción mental, ni una creencia intelectual. Esa es la razón por la que muchos que han estudiado la Biblia y han estudiado su teología y una serie de cosas, nunca, en algunos casos, o casi nunca, han visto el poder de Dios en acción. Las experiencias de un seminario o una escuela bíblica no le ayudaron a esta persona ni le sirvieron para nada cuando llegó la hora, el momento que tenía que suceder el milagro. Porque no es cuánto has estudiado de la escritura, sino cuánto has experimentado de ella al ejercer tu fe y ver cómo opera esa palabra cuando tú la crees. Porque la fe no es otra cosa que la expresión de un creyente que se manifiesta a través de obras. ¿Sí? Acuérdense lo que dijo Santiago. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí?
Entonces, hay algo que ha hecho daño a este concepto. Es que la fe, dicen algunos, que nace de la interpretación de la Biblia. Y eso no es real. No van a encontrar ningún versículo que diga que la fe nace de la interpretación de la Biblia. Porque si esa fuera la razón, entonces, ¿quién tiene la razón entre los más de 10.000 grupos protestantes que existen? No es cuestión de interpretación. La fe es parte de una revelación de Dios, de una porción de la Escritura. Si Dios no te revela la Biblia, no puede venir fe. Y en este versículo está diciendo que la salvación se activa cuando esa fe llega a tu corazón, tú lo hablas con tu boca y tú crees lo que te han predicado, entonces, porque creíste con tu corazón y no con la cabeza, entonces tú lo expresaste con tu boca y la salvación viene a ser una realidad para ti. No hay ningún versículo que diga cree con tu cabeza. No lo vas a encontrar. Dice cree con el corazón. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué decimos que es una revelación? Porque nosotros partimos de algo que es importante. Vamos a, no sé si yo le di este versículo, porque a veces Dios me da versículos cuando estoy refrescando yo la enseñanza. Yo les voy a leer, bueno, les voy a recordar mejor. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y le dicen que la gente opina que es uno de los profetas, que ha resucitado, Jeremías, etcétera, dan varios nombres. Pero cuando le dice a los apóstoles, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y el único que respondió y dio la respuesta exacta fue Pedro. Dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo? Dijo, esto que tú has declarado no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque de alguna manera Dios nos ha revelado a Cristo. Esa es la primera revelación que nosotros tenemos sobre la cual la iglesia se fundamenta. Entonces, nosotros necesitamos de revelación, ¿sí? Vamos, creo que por ahí pusieron Efesios 2:8. Sí, muchas gracias. Ahora, este texto nos va a confirmar que, o sea, así como tuvimos que tener revelación de Jesucristo, también tenemos que tener revelación de la fe, ¿sí? Y de la sanidad, por supuesto. Entonces, ¿qué dice acá? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Paremos un ratito. ¿La salvación viene por medio de qué, dice este versículo? ¿Quién me dice? ¿La salvación viene por medio de qué? De la De la fe. fe. De la fe. De la Ok. fe. Ya. Y miren, si no hubiera ese punto y coma, pudiéramos conectar lo que realmente conecta. Por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe que acaba de hablar, no es, acá faltaría un es, no de vosotros. Significa que la fe no proviene directamente de la persona, pues como dice acá, es un don de Dios. Así como necesitaste fe para ser salvo, necesitas fe para ser sano. Pero dice que esto no proviene de nosotros. Dios en su gracia nos dio la herramienta de la fe en el momento que nosotros necesitábamos de Él. Entonces, usamos esa fe que Él nos dio y Dios nos pudo redimir. Igual es con la sanidad. Entonces, en resumen, en este primer punto, yo tengo que creer en mi corazón. Así como dice Romanos, porque si yo creo con mi corazón, yo voy a ser salvo. La creencia mental no me sirve absolutamente para nada. ¿Sí? Otro punto. Otra estrategia que el enemigo hace, ¿sí? No solamente detiene la palabra en la mente para que no llegue al corazón, sino usa el pecado en sus formas sutiles.
¿sí? Porque el pecado en la vida de un creyente puede detener el poder de Dios. Por eso, el creyente debe santificarse permanentemente. Y aquí conectamos la primera enseñanza que yo les di. El arrepentimiento en su manera más extensa, completa y diaria. ¿Sí? Si el creyente se está santificando, y especialmente en el área de la mente, de los pensamientos, de los razonamientos, ya que el enemigo combate siempre con argumentos. Es especialista para eso. Y esos argumentos para justificar los pecados que cometemos. ¿Sí? Usa el pecado. Primera de Juan 3:21. No sé si se los di, porque Dios me dio otros versículos. No importa, yo lo leo. Lo que pasa es que siempre me vienen más versículos cuando estoy yo repasando la enseñanza. Lo voy a leer. Primera de Juan 3:21 dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero ¿qué pasa si mi corazón me reprende? Entonces el pecado está haciendo un estorbo para que mi fe se levante. ¿Qué debo hacer? Debo pedir perdón. Así es. Porque cuando yo sé que he pecado y no he pedido perdón, es muy difícil que la fe se levante. ¿Sí? Y la fe se levanta en el corazón, no en la cabeza, como acabamos de decir. Otro punto es, el enemigo también usa la conciencia. ¿Sí? Este está ligado mucho al segundo punto. La conciencia también es usada por el enemigo porque nos recuerda nuestros pecados. Nos saca así como fotos. ¿Tú te has dado cuenta que si ves una foto de hace unos 20 años atrás, tú te remontas inmediatamente a ese momento de la foto, ¿sí? Y dices, ah, qué bonito, cuando salimos a festejar el cumpleaños del hermano fulano, cuando nació mi hijo, cuando hicimos algo. El enemigo muchas veces ataca tu conciencia trayéndote recuerdos, que son como fotos. ¿Para qué? Para que tú no te sientas bien y al no sentirte bien, no alcanzas la fe suficiente para pedir el milagro. ¿Sí? Ahora, si son pecados que han sido perdonados, perfecto. Pero ¿qué pasa si no? Entonces la persona se siente mal y eso hace que su fe también se anule. Otra táctica que el enemigo usa es desviar nuestra atención hacia la falsedad de algunos creyentes con su mal testimonio. Gente que de repente está en nuestro entorno. ¿Y qué hace el enemigo? Nos enfoca en sus fallas de ellos y nos lleva a la crítica y hace que de esa manera se ensucie nuestro corazón. Y un corazón que está en ese tipo de cosas se ha ensuciado y la fe no puede fluir de un corazón sucio. Si tienes cosas pendientes con otras personas, la fe no puede levantarse en tu corazón. Tienes que estar en paz, como dijo Pablo, con todos los hombres. ¿Sí? Entonces, ahora, no solamente eso, sino esas cosas que ensucian el corazón pueden incluir conversaciones hablando de lo corrupto que está el gobierno. Te crea toda una imagen de palabras y de enredos ahí. Tu corazón se contamina. Los chismes de los artistas, ahora que aparecen por todos lados. Voy a ser más exactos. Varias cosas que aparecen en el TikTok que realmente son inmorales. Varios memes que nos hacen reír, pero no son cosas que se alinean con la santidad de Dios. Tenemos que sacar todas esas cosas que están en el corazón, porque esas cosas entran al corazón, ¿sí? Porque nosotros festejamos ciertas cosas. Entonces,
cuando el corazón está sucio, de alguna manera nos desvía la atención, especialmente cuando estamos viendo las fallas de las demás personas. Yo quiero decirte, hermano, que no hay cristiano sin fallas, ¿sí? Entonces, no permitas que el enemigo te enfoque en eso, sino enfócate en lo maravilloso que es la sanidad que Dios ha provisto. Otra cosa que te quiero decir, el enemigo también ataca tus emociones. ¿Sí? Ataca también tus emociones. Entonces, que están basadas en lo que siente tu cuerpo, ¿sí? Argumentando que si estás sanado, ¿por qué todavía tienes esos síntomas? ¿Sí? Entonces, te ataca con dudas, te ataca con temores. ¿Para qué? Para anular y robar tu fe. Ahora, yo quiero decirte algo. La fe no es una emoción. No tiene que ver nada con lo que tú sientas o tu estado emocional. El enemigo siempre trata de que la persona se vaya por ese camino. Se emociona y dice, ya, ya, pero no tiene que ver absolutamente nada con la emoción. Ahora, si tú te emocionas después que Dios te sanó, pues gloria a Dios. Pero la emoción no tiene nada que ver con la fe, ¿sí? Entonces, quiero que veas algo. Te voy a dar el ejemplo de dos mujeres de la Biblia que son trascendentales en el plan de Dios. Eva y María. Eva razonó la palabra de Dios. La trató de entender a su manera y cayó. Pero María creyó. Fue muy simple. El ángel le dijo, vas a quedar encinta y no va a ser hombre el que te va a dejar encinta. Y ella creyó. Y el fruto de cada una fue diferente. Por la caída de Eva, todos los males de la humanidad desde el principio han sido por causa de que ella razonó la palabra. Sin embargo, María trajo al Salvador. Ella creyó y el Salvador pudo ser real para nosotros. Lo que ellas eligieron definió las cosas. El creyente normalmente cae por detenerse a pensar lo que la serpiente dice, ¿sí? Cuando debiéramos detenernos a pensar solamente en lo que Jesús ganó en la cruz, en este caso, nuestra sanidad. Y no distraernos con nada más, totalmente enfocados en esa obra maravillosa y perfecta. ¿Se acuerdan ustedes cuando el profeta Eliseo manda a su siervo Giesi con su báculo para que lo ponga sobre un niño que estaba muerto? El profeta le dice, lleva mi báculo, ponlo sobre el niño y en el camino no te detengas a hablar con nadie. ¿Eso qué significa? Que él no debía distraerse con ninguna cosa. Él estaba enfocado en que ese báculo tenía que ponerse sobre el niño muerto. Así debe estar nuestra mente, tan enfocada en lo que queremos de parte de Dios que no hay nada que nos distraiga. Esa sanidad que estamos buscando ocupa todo nuestro pensamiento, toda nuestra energía. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿se han dado cuenta que el pueblo nominalmente llamado cristiano tiene un problema en tomar tiempo para meditar la palabra de Dios? ¿Sí? Algunos la meditan de una manera religiosa. Tengo que hacer mi devocional. Tengo que cumplir con Dios. Pero eso no significa que has tomado el tiempo suficiente cada día para tener ese contacto de fe con el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Nos hemos acostumbrado a ser religiosos cuando Dios quiere ese punto de contacto cuando nosotros experimentamos su presencia. Y la fe y las promesas de Dios están en su presencia. ¿Sí? Cuando el enemigo te ataca con dudas, que es lo que normalmente hace, porque uno dice, pero yo no siento mi sanidad todavía no ha sido manifestada. Entonces tú le puedes decir al enemigo, yo dudo de mis dudas. ¿Sí?
Yo no creo las dudas. Yo no creo los temores. Yo dudo de las dudas y dudo de los temores. No los acepto. ¿Sí? Otra cosa que usa el enemigo, usa lo que podríamos llamar una fe en reversa. ¿Eso qué significa? Que el enemigo necesita nuestra fe para seguir haciendo lo que él hace. Ok, si yo estoy creyendo que estoy enfermo, en lugar de creer que estoy sanado, él está usando esa fe, ese tipo de fe, por llamarla de alguna manera, para que él siga reteniendo la sanidad y manifestando la enfermedad. Y finalmente, si él consigue que nosotros aceptemos los hechos, entonces él nos va a sacar de la realidad existente para un creyente. ¿Cuál es? Que Jesucristo ya nos sanó. Vimos en 1 Pedro 2:24 que dice, por su llaga fuisteis sanados. ¿Sí? Entonces nuestra fe tiene que estar enfocada, ¿sí? En que eso ya está hecho. No que Dios lo va a hacer. Dios va a manifestarlo, sí, pero eso ya está hecho. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya llevó todas nuestras enfermedades. Todas. Así como llevó todos nuestros pecados. Si tú crees que Dios ha perdonado tus pecados es porque ya los llevó todos. Y cuando tú pides perdón, ya sabes que estás perdonado. Entonces, si Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y yo aplico la misma medida de fe, no solamente para mis pecados, sino para mis enfermedades, entonces yo debo creer que Jesucristo es mi sanador. Yo lo recibo como mi sanador. Yo sé que Él me ha sanado. Ahora, otra cosa que el enemigo normalmente nos distrae es que nos hace creer que la fe es un esfuerzo personal. ¿Sí? Pero acabamos de ver hace un rato en Efesios 2:8 que la fe no tiene que ver nada con un esfuerzo personal. Es la fe que Dios nos regala, la cual nosotros aceptamos y usamos esa elección para creer lo que ya Dios nos ha entregado en su promesa. O sea, yo no estoy tratando de autoconvencerme. Creo, 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 creo. No se trata de eso, porque eso es intelectual y mental. No tiene que ver con algo espiritual. Yo solamente tengo que aceptar que eso ya está hecho. Si yo le dijera a un niño que Jesucristo se llevó todas las enfermedades y que él ya está sano, el niño no razona. El niño va a creerlo, porque el niño es así. Por eso la Biblia dice que Dios escondió las cosas de los sabios y se las reveló a los niños. Los niños son muy crédulos. Entonces nosotros tenemos que simplemente saber de una manera simple y sencilla que yo no tengo que autoconvencerme que tengo fe. Simplemente yo tengo que saber que Dios me está dando la fe necesaria para yo obtener el milagro. ¿Sí? Mira, es algo así. ¿La tienes la fe o no la tienes? Así de sencillo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo a alguno de ustedes le doy una Biblia? Pero ¿qué pasa? En el momento que yo te la doy, solamente la estoy colocando sobre tu mano. Eso no significa que tú la tengas. ¿Sabes cuándo la tienes? Cuando tú agarras la Biblia que yo te he dado y la tienes para ti. Antes solamente estaba puesta, pero tú no la agarraste. Si te mueves o algo pasa, esa Biblia se puede caer al suelo porque no la agarraste con tus 5 dedos. Así es la fe. ¿La tienes o no la tienes? No hay un punto medio. Entonces, es mejor confesar muchas veces que yo no tengo fe. Yo prefiero confesar que no tengo fe para que Dios me regale esa fe para yo poder creer. ¿Sí? Mira, el diablo sabe si tenemos fe o no, porque como él ve en el mundo espiritual, él sabe si la tienes. ¿Y cómo sabes si la tienes o no? Porque cuando viene el reto, más te vale que sepas dónde estás parado. ¿Sí? Porque de otra manera, ahí se va a evidenciar si la fe que tú tienes es algo intelectual, o sea, es una creencia simplemente,
en una promesa X de Dios o si realmente tienes la fe. Le voy a contar algo. A mí me contaron hace un tiempo atrás, bueno, bastante tiempo atrás, de un muchacho que predicaba en los parques. Y ese muchacho tenía fruto tanto cuando había conversiones, cuando oraba por los enfermos, en un parque con otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Un día vinieron un grupo de gente política, atea, y le trajeron a una persona que casi no tenía un ojo. Y le dijeron, si tu Dios puede sanarlo, nosotros vamos a creer, ¿no? Porque pensaban que era un charlatán. Entonces dice que él le pidió a sus compañeros que se pusieran a orar y él se puso a orar. Y le dijo, Señor, ¿esto viene de ti? ¿O tú quieres carnal? ¿O tú me quieres usar? Y Dios le mostró que lo quería usar. Y a los hermanos que iban con él, que estaban orando a un lado, también le mostró lo mismo. Entonces él valientemente fue y oró por el ojo de esa persona. Y ante la vista de estos políticos ateos, se le comenzó a formar el ojo delante de ellos. Eso ha sucedido en un parque en la ciudad de Lima. Y casi lo digo, las personas estas se arrodillaron sin que nadie se los pidiera y de su boca salió gloria a Dios. Eso tenía que ser algo totalmente sobrenatural, porque ellos tuvieron que reconocer que había sucedido algo. Entonces la pregunta que yo te hago, ¿esta persona tenía fe o no tenía fe? O sea, cuando llegó el momento de la prueba, fue desafiado. Yo también he sido desafiado en algunos momentos, hermanos, y yo tengo que reconocer que no tenía la fe. A mí me sucedió una vez, una persona que pasó a la línea de oración, me dijo, hermano, ¿puede orar usted por mí? Le dije, ok. Se levanta un trapo que tenía en la cara y tenía un hueco de este tamaño que se le veía hasta adentro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué había pasado? Que había un gusano de la selva que le había comido la carne y le había dejado un hueco. Y la verdad, hermano, yo no tenía fe para orar por esa persona. Entonces, ¿qué sucedió? Dios me mostró que cuando uno tiene la fe, la ejerce. Y cuando uno no tiene la fe, es mejor decir que no la tienes. Porque nosotros no estamos defendiendo a Dios, ni lo que, o sea, no, tampoco lo vamos a dejar mal. Yo simplemente prefiero decir, ¿sabes qué? Yo no tengo la fe para ese milagro. Entonces, cuando el reto viene en la vida de una persona, ahí sabemos si lo tenemos. ¿Sí? Entonces, los apóstoles sabían que para operar el poder de Dios necesito creer. ¿Sí? ¿Te acuerdas tú cuando ellos fueron a la puerta del templo La Hermosa en Hechos capítulo 3? El mendigo le pidió plata, pero ellos dijeron, no tenemos plata. Pero lo que sí tenemos, fíjate cómo están hablando, lo que sí tenemos es lo que te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Oración corta, porque la oración corta significa que tenían la fe. Y muy interesante, dice que ellos iban a la hora de la oración, pero ellos no se iban a preparar en la oración, ellos ya venían preparados y ellos tenían la fe. O sea, la fe funciona en todo momento. Cuando uno la tiene, funciona en cualquier momento. Y una de las cosas que tenemos que hacer es operar nuestra fe. O sea, todos los días debemos hacer que esa fe de alguna manera esté en nosotros. Entonces, como el rey David, tenemos que pararnos ante ese filisteo que nos amenaza y viene con sus armas de razonamiento y tirarle la pedrada de la palabra de Dios, con la fe que proviene de Dios. Creer es de valientes. Y como hay un dicho por ahí que dice, el cobarde muere 1000 veces, pero el héroe jamás.
Hemos sido llamados a ser héroes de la fe, en confiar en las promesas de Dios a tal punto que nosotros somos valientes para creer. Yo tengo aquí en mi casa un librito que es una selección de más de 1000 promesas. Y la primera vez que estaba pensando yo en esto, me dije a mí mismo, ¿cuántas de las 1000 he creído? ¿Cuántas de las 1000 han sido activadas en mi vida? ¿Y por qué he creído tan pocas? ¿Y por qué he activado tan pocas? ¿Qué cosa ha pasado? Entonces yo me puse a orar y le dije, Señor, ¿qué cosa ha pasado con mi vida? Habiendo tantas promesas que yo no he podido activar todas las que están en este libro. Hay más de 1000 en todas las áreas. De hecho, lo que estoy hablando, esto sirve para cualquier área, no solamente para la sanidad. Entonces, lo que yo sentí que Dios me guió es que me dijo, a ti no te han enseñado a confiar en mi palabra. Te han enseñado incorrectamente la fe. Yo te voy a volver a enseñar para que tú comiences a andar en otro tiempo de tu vida, porque mi palabra necesita fe. El razonamiento no mezcla con la fe. Por eso debiéramos orar, Dios, que tu palabra penetre hasta lo más profundo y se apodere de todo mi ser. ¿Sí? Así como en el campo de batalla, si tú no matas a tu adversario primero, él te va a matar a ti. Si tú no tomas la decisión de destruir la incredulidad, entonces la incredulidad te va a matar a ti. Va a tomar autoridad sobre tu vida y a la hora que tú quieras recibir una sanidad, él se va a levantar contra ti. Ahora, para ir terminando, ¿sí? Bueno, Señor, yo prefiero agarrarme de un solo versículo, en este caso de sanidad, y activarlo sobre mi vida. Ok, ¿y qué si la manifestación de la sanidad no es instantánea después que oré? No importa. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo, ¿sí? Y hay un versículo en el libro de Hebreos que dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios. Ahora, si Dios me responde instantáneamente, es un milagro. Pero si Dios no me responde instantáneamente, yo tengo que seguir creyendo. Yo me acuerdo cuando mi hijito, el mayor, estaba chiquito. Ustedes saben que los niños son muy traviesos y se te pueden escapar de un momento a otro. Se me soltó de la mano y corrió más rápido que yo y se metió a un lugar donde estaban piedras y se cayó y sus dientes dieron directo contra una piedra. Estaba chiquito. Ya te imaginas cómo me sentí, ¿no? Porque le dije, ¿cómo ha podido suceder esto? Entonces, en mi desesperación, lo agarré a mi niño que estaba llorando y con sangre que le salía de sus dientes de arriba, del centro, y hice una oración. Pero algo sucedió, algo maravilloso. Ante mis ojos, la hinchazón en fracción de segundos le bajó y la sangre paró. Y yo me pregunté, ¿por qué esto no me sucede cuando en otras oportunidades yo he querido ver el poder de Dios así? ¿Por qué me tiene que suceder con este niño en este momento que yo no estaba preparado? Entonces lo que yo entendí es que la fe no tiene que ver con el razonamiento, sino con el amor. Por eso que Gálatas dice que la fe dice opera por el amor. En el momento que yo oré por mi hijo, algo sencillo, el amor levantó la fe y la fe produjo el milagro. ¿Sí? Entonces, hermano, yo te voy a dar algunas pautas de cómo debes orar. ¿Sí? Para que de alguna manera estés como aceitado, estés como revestido de esa fe, ¿sí? De esa palabra encarnada en ti, ¿sí? En primer lugar, tu oración tiene que ser sincera. Hebreos 10:22. La oración tiene que ser sincera. ¿Qué significa sincera?
que a Dios no le ocultas nada y le dices todo lo que te aqueja y lo fastidiado que estás y tus síntomas y todo. O sea, a Dios no le encubres nada, se lo dices todo. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos, se supone que a Dios, con corazón sincero. Mira, este versículo A trata de otras cosas que tienen que ver con Dios, pero lo primero que pone como requisito es que sea sincero, ¿no? Cuando a Dios le vamos a contarle un cuento, le doramos la píldora, le damos 10,000 vueltas, Dios no necesita eso, ¿sí? Tú le puedes decir a Dios, por supuesto con respeto, hasta tus rollos, tu fastidio, todo. Estoy harto de eso, estoy fastidiado, ya me llevo hasta aquí. Pero ese es ser sincero, ese es ser sincero. Entonces, ¿no? Señor, soy sincero. Hace tiempo que estoy orando por esto y no sé qué, por qué no estoy recibiendo la manifestación. Soy sincero, pero papá, yo estoy creyendo. Yo estoy en la línea del deber, estoy creyendo. ¿Sí? ¿De qué otra manera debes orar? Ora con intensidad. ¿Sí? Tu oración tiene que ser intensa. ¿Sí? Tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2, ¿qué dice? Ujú. Bien, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sabes tú que la palabra deseo en el original no es deseo? Es yo oro. ¿Pero por qué han traducido deseo? Porque está diciendo que la oración es una manera de expresarle a Dios nuestro deseo. Y como el apóstol Juan era un apóstol muy amoroso, él está diciendo que él desea intensamente y está orando que las personas que estén ahí sean prosperados y que también tengan salud. Entonces tu oración debe ser intensa, ¿no? Así como cuando el fuego quema, ¿sí? Porque a veces cuando oramos de una manera que no es intensa, pareciera que no nos interesa de verdad lo que estamos pidiendo, ¿sí? ¿Ustedes han visto en la Biblia la palabra clamor? ¿Sí? Clamor no es una oración. Sí, Señor, tú sabes esto. No. Señor, tú sabes. Tú sabes por lo que he pasado, Señor. Tú sabes que yo creo. Eso es una oración intensa, ¿no? Si un chico soltero le dice a una chica soltero, una chica soltera le dice, ¿sabes qué? Te amo. Te amo. ¿Quién va a creer? La chica no le va a creer. Si el chico le dice, ¿sabes qué, cariño? Yo te amo. Ah, que es diferente. Eso es un clamor. Lo otro solamente es una comunicación así media aguachenta, ¿no? Media floja, ¿no? Ese chico no va a conquistar a esa chica. La chica le va a mandar un rodillo de cocina por la cabeza. O sea, es intensa. Intensidad, sinceridad. Otro punto. Mi oración debe partir que mi sanidad es un hecho consumado. Lo que estábamos hablando. Mi oración es un hecho, perdón, mi sanidad es un hecho consumado. Desde ahí yo parto, porque la Biblia dice, por su llaga ya yo fui sanado. Entonces, decirle, Señor, en realidad yo estoy sano. Simplemente yo estoy aquí porque yo creo que estoy sano. ¿Sí? Lo único que estoy esperando es que tú manifiestes mi sanidad, pero yo sé que tú me ves sano. Miren, hermanos, hace poco nomás, una hermana que conozco, joven ella, eh, dio a luz y su hijo salió con un chinchón, una cosa muy rara acá. De tal manera que esta parte del cráneo de este lado derecho estaba abultada hacia arriba. Entonces los médicos comenzaron a tratar y no podían reducir la hinchazón. Tú sabes que los huesos de los niños son bien tiernos. De hecho, todavía esta parte de acá se puede cruzar en la cabeza de un niño, no está totalmente sólida.
estaba abultada. Entonces, ¿qué hizo la madre? La madre comenzó a declarar que su hijo estaba sano. Y para no ver el chinchón, le puso un trapo aquí. Entonces, todos los días confesaba esta promesa de que por sus llagas ya fue sanado. Sucedió como el día 17, que ella confesaba todo eso, que antes de bañarlo, le quita el trapo y ya no existía ninguna hinchazón. ¿Cuál fue su secreto? Hasta el médico se sorprendió. Su secreto fue declarar que eso ya estaba hecho. No hizo una oración demasiado complicada. ¿Sí? Entonces sí funciona. Pero ella tuvo que pasar por la prueba del tiempo. Esos 17 días se le hicieron largos, pero como madre estaba dispuesta a aún seguir declarando hasta que viera a su hijo pequeño sano. Bien, ¿qué más debemos orar? Debemos orar, sí, mi oración tiene que ser una oración de fe. Tengo que empujar la sanidad, ¿sí? ¿Cuántas mamás hay aquí? No sé, a ver, la pastora sabe, ¿cuántas mamás hay aquí que han tenido hijos? Porque de repente hay una soltera por ahí. ¿Toda la mayoría son mamás aquí? ¿Sí? ¿Todas? ¿Casi todas? ¿Sí? Ok. Sí, pastor. Cosa, gracias. ¿Qué cosa le dicen a una mujer cuando el bebé tiene que nacer? ¿No le dicen empuja? Empuja al bebé, le ayudan para que el niño salga, ¿sí? Se rompe la fuente, viene el desgarro, el niño tiene que sacar la cabecita, pero la Esas mujer son tiene que pujar. las ¿Cómo? las que dan a luz natural, pero la mayoría ahora da cesárea y no saben nada de eso. Terrible. Qué terrible, ¿no? Son unas mamás light. Bueno, el asunto es que hay muchas mamis que sí pueden dar a luz natural, pero la medicina se ha comercializado tanto que prefieren cortarla a la mamá. Y eso no es bueno. Pero bueno, ese no es el tema. El asunto es que las mujeres en la antigüedad, o hace algunos años donde no había comercialización de la medicina, la mujer tenía que pujar, ¿sí? Entonces tú tienes que pujar para que ese poder se active, ¿sí? De tal manera que tu voluntad es muy importante. Por supuesto, tú estás pujando con la fe de Dios, no estás pujando con tu propia fe, ¿sí? Ahora, otro punto en la oración. Mi oración tiene que creer que Dios tiene el poder suficiente para sanarme, pero que yo tengo la suficiente fe para atraerlo a manifestación. Y este es un punto muy importante, porque todos sabemos que Dios tiene poder para sanar. La pregunta es, ¿yo tengo la fe suficiente para que eso se manifieste? Entonces lo que yo tengo que trabajar es con mi fe. Yo tengo que decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo soy un gran incrédulo de verdad. ¿Sí? Y eso no es algo nuevo, porque dice la Biblia que cuando Jesucristo resucitó, sus apóstoles no le creyeron. Eso está en Marcos 16. Y él dijo que les reprochó su incredulidad. Qué interesante, ¿no? Eran creyentes incrédulos. Es como una contradicción. Pero nosotros tenemos áreas de incredulidad, ¿no? Hay unos que le creen a Dios por la prosperidad y pucha, que la prosperidad le viene como un rayo. Pero para la sanidad, ay, Dios mío, qué difícil. Pues, Señor, dame fe, ese tipo de fe para sanidad, yo lo necesito, dámelo, porque eso no lo puedo producir yo. Eso tiene que ser por gracia. Entonces tengo que tener la fe suficiente para traerlo a manifestación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no tengo yo la fe suficiente? Puede ser que mi oración está llena de teología, ¿sí? Pero ¿sabes de qué debe estar llena tu oración? Te voy a decir una palabra, rodilla logía. O sea, tienes que ponerte a orar. Rodilla logía. Ponte a orar
hasta que esa fe sea tan fuerte en ti que tú das un paso de fe. ¿Sí? Antiguamente, en los avivamientos, la gente que sabía que había pecado, dice que iban a los altares y no se levantaban de ahí hasta que sabían que Dios les había perdonado. Algunos se quedaban días enteros en esos altares. ¿Sí? Otros que iban con vicios y una serie de cosas, se ponían de rodillas y no se levantaban de allí hasta que tenían la fe para que ese vicio estuviera destruido. Cuando se levantaban de ahí, el avivamiento era tan tremendo que ya no había vicios. Algunos recibían milagros y sanidades, otros liberación de demonios, solamente por arrodillarse delante de Dios y creerle. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te quiero dejar. Y yo quiero decirte algo. Yo estoy de tu lado, porque yo también estoy creyendo, no solamente por otras personas por las cuales estoy orando. Estoy orando por mí mismo. ¿Sí? Hay áreas de mi vida por las cuales yo estoy orando y el enemigo viene y me desafía como Goliat. Y me dice, ¿hasta cuándo vas a estar orando? ¿Hasta cuándo vas a estar creyendo? Tanto tiempo que Dios no te responde. Qué malo, ¿no? Porque a Dios le ha respondido y a ti no te responde. Qué raro, ¿no será que tú estás pecando? Entonces, toda esa línea de argumentos tenemos que destruirla y decir, ¿sabes qué? Si tú tienes ese tipo de ataque, reprende nomás. Pero tú te plantas en qué? Jesucristo ya me sanó. Jesucristo ya me proveyó. Jesucristo ya me liberó. Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Yo simplemente lo creo y oro para que el tipo de fe que yo necesito se levante en mi corazón, no en mi cabeza, al punto de que eso trae una explosión de poder. Yo te aseguro, hermano, que si tú dejas de razonar y crees como un niño, así sencillo, y te mantienes en la expectativa de creer a Dios, entonces algo tiene que suceder. ¿Sí? Eso es lo que te alcanza hoy día. Dedícate a orar, dedícate a creer, ¿sí? Y por las personas que tú estás intercediendo, ora de esa manera. Señor, yo creo que fulano o fulana de tal ya han sido sanados cuando tú, Señor Jesús, estabas en la cruz. En ese mismo momento, esta enfermedad que aqueja a mi hermano o a mi hermana ya estaba sobre tu cuerpo. Entonces, lo que yo quiero ver es que esa sanidad se manifieste en la vida de esta persona. Esa oración es muy poderosa, hermano, porque eso significa que estás confiando en que Dios ya lo hizo, no que lo va a hacer. Él ya lo hizo. Lo único que va a hacer es que lo va a manifestar. Y así como Dios le dio la respuesta a esta madre que estaba orando por ese bebé y la sorprendió, simplemente porque se atrevió a creer que eso ya estaba hecho. ¿Sí? Entonces, muy inteligente la mamá. Como no quería ver el bulto, le puso el trapo. ¿A qué le tendrás que poner el trapo tú? Para que en tus ojos no digan, ay, no, todavía está ese bulto. Ponle el trapo a eso. ¿Para qué? Para que tus ojos vean lo que Dios ha hecho, lo que está escrito. ¿Sí? Que Dios honre tu fe, que Dios levante tu fe en tu corazón y que puedas no solamente creer para ti, sino para muchas personas que están anhelando ver a un Jesucristo vivo. ¿Sí? Eso es lo que les quiero compartir. Déjenme orar un ratito por ustedes. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es relevante. Nunca pasó de moda, está vigente, tiene la autoridad y el poder que nosotros necesitamos. Señor, venimos como niños en esta hora para poder recibir esa fe que necesitamos, esa fe que mis hermanos necesitan para la promesa sobre la cual ellos van a anclar. Gracias, Señor, porque yo sé que si no han buscado un versículo, lo van a buscar. Basta uno solo para que ellos puedan desatar el poder de Dios sobre su vida. Para todos mis hermanos que necesitan sanidad, yo declaro sobre ellos primera de Pedro 2:24, que dice, Señor, que por tu llaga ellos ya fueron sanados. Sí, Señor, que comience a haber una explosión de sanidad en las vidas de aquellos que están enfermos. ¿Sí? Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Te damos gracias porque ya hemos recibido eso. Y levanta la fe que necesitamos, la fe que nos falta, si a alguno de nosotros nos falta fe, para ver el milagro manifestado. Desde ahora reprendemos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, todo espíritu de temor, todo espíritu que se levanta contra esta palabra clara que dice que ya fuimos sanados. Espíritu de las tinieblas, ustedes no tienen autoridad sobre mí. Yo he elegido creer. Por tanto, el Salvador viene en mi auxilio y manifiesta su poder en mí. Gracias, Padre. Te damos todo honor y toda gloria a ti y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y amén.